usted Bueno, eso? mire, mucho se ha satanizado este tema de Bukele, que si bien es cierto no se puede copiar porque son realidades distintas, sí se puede tomar algunos elementos. Con nuestro invitado, el doctor Javier Exitosa. Arévalo, presidente de la Corte Suprema de Justicia del Perú. Bienvenido. Muchas gracias por estar acá, Javier. Muchas gracias, señor Lucar. ¿Cómo está? Cada vez que estamos acá, que tenemos la oportunidad de entrevistar al presidente de la Corte Suprema está con el cuchillo en la boca. La última vez fue el tema del presupuesto de la República, que yo, sinceramente, me pareció una actitud legítima y razonable. Es decir, no podemos seguir con esta situación en la que te imponen un presupuesto que claramente no te alcanza para resolver los problemas. Entonces tienes que resistirte y pelear, ¿no es cierto? Pero ahora estamos con otro tema. Vamos a hablar de presupuesto también, ¿no? Pero yo quisiera empezar por el tema del planteamiento de la reforma del sistema de justicia hecha por el gobierno. Bueno, ante todo, muy buenos días a los televidentes. El tema de la reforma de justicia no es algo que nosotros nos opongamos. Toda institución debe reformarse constantemente para adecuarse a los tiempos. Lo que sucede es que nosotros planteamos que esta reforma de justicia debe ser consensuada. De ninguna manera nosotros le negamos al Poder Legislativo su facultad que tiene de emitir las respectivas leyes, pero sí creemos que tratándose de temas estructurales debería haber algún tipo de consenso que nos permita a nosotros jueces decirle, mira, Congreso, esto tenemos para que nos ayudes a promulgando tal o cual ley o modifiques esta ley, ¿no? Pero de ninguna manera hay un enfrentamiento o un cuestionamiento a su función legislativa, como por ahí algunos de estos opinólogos lo han dicho. Pero, ¿qué es lo que hay que cambiar en el sistema de justicia? Porque incluso antes que eso, la gran interrogante, porque se ha hablado mucho y ha habido muchos intentos del gobierno de Velasco, en el gobierno de Fujimori, ¿no es cierto?, de reforma del sistema de justicia. Y la pregunta es si el sistema de justicia se puede reformar a sí mismo o no, o si la reforma tiene que venir desde afuera. Claro, es que todas estas reformas, la del general Velasco, y no solo general Velasco, hubo el año 82, también se expulsó jueces, el año 92, es decir, todos estos presuntos cambios han partido solo de separar a los jueces, pero eso, los malos jueces deben ser separados, pero no se ha ido a un tema de fondo, por ejemplo, el tema presupuestal, el tema legislativo. Entonces, cuando usted es juez y no tiene con qué trabajar, no solo en el aspecto material, que sería el económico, sino también legislativo. Usted de repente ve, tiene leyes que todo el mundo sabe que deben cambiar, pero no puede cambiarlas, porque simplemente no hay interés o dejadez quizás. Entonces, no se avanza. No se avanza, señor Lúcar. Ahora, pero ¿por qué no vamos por partes, ¿no es cierto? Es decir, tratando de hacer un diagnóstico de la situación del sistema de justicia. Hay un problema real con la corrupción en el sistema de justicia. Y yo me he enfrentado a lo largo de mi carrera periodística con presidentes de la Corte Suprema que negaban la existencia de la corrupción. Mentira, es una calumnia, ¿no? Y me he encontrado con otros que han dicho, no, hay algunos casos individuales por ahí, pero, o sea, yo creo que de lo que hay que partir es un diagnóstico adecuado de qué tamaño es, qué características tiene, cómo funcionan los sistemas de corrupción en el Poder Judicial y por lo tanto, y a partir de eso, qué hay que hacer para cambiar la situación, ¿no? Claro, definitivamente no podemos negar. Toda institución en el Perú, y el Poder Judicial no es ajeno, está infectada por la corrupción. Indudablemente se hace lo que se debe hacer, se tramita, pero de repente usted se encuentra casos en que se denuncia a un juez y el procedimiento es tan largo y engorroso que se pierde el resultado inmediato. La ciudadanía dice, este juez cometió tal o cual situación y no le pasa nada. Pero no es que no le pasa nada, lo que pasa es que eso que le va a pasar de acá a un año, a 6 meses,
Y a veces sí, como usted bien lo dice, no le pasa nada. No le pasa nada, hay impunidad. Ahora, el tema es el siguiente, por ejemplo, en el caso de los cuellos blancos, el caso llamado cuellos blancos, que se origina en realidad en una investigación sobre un caso de narcotráfico donde de pronto se descubre un tráfico de, ¿no es cierto?, no de drogas, sino de resoluciones judiciales y de repente empiezan a aparecer personajes y se llega hasta la mismísima Corte Suprema. Hay un proceso que está demorando más de lo que debería demorar, está yendo a una velocidad demasiado lenta para la gravedad del tema que está planteado, que es el funcionamiento del sistema de justicia. Pero yo lo que le pregunto, presidente, es, ¿el propio sistema de justicia no podría hacer algo más allá que de los procedimientos penales para depurarse? Yo le entiendo. No quiero hablar de caso concreto porque no puedo, pero le digo, los procedimientos penales son los más largos, los más engorrosos. ¿Y por qué? Porque se parte a veces de una malentendida concepción garantista. Hay que hacerlo todo hasta el último, con la última garantía, y a veces se actúan diligencias innecesarias realmente, ¿no? O las diligencias se programan muy largo. Entonces, llega un momento en que usted, pues, tiene años durando un expediente, 5 años, 6 años, y no ve resultados. Esa es una preocupación que tenemos y en la que hemos querido, sí, y creemos que se tiene que hacer reformas legislativas, pero también los jueces deben entender que no se debe actuar todo lo que ya está a veces en el expediente, se repite. Si yo tengo la declaración de varias personas sobre un mismo hecho, ¿para qué llamo más? No, porque lo pidió. Y los abogados también tienen gran parte culpa en esto, porque muchos piden que se les diligencias que ya se han realizado. ¿Y qué pasa? Si no se las dan, debido proceso, me voy a la Habeas Corpus, me voy al amparo, termino en la Junta en la Corte Es decir, Interamericana. el sistema garantista, es decir, que lo que pretende es de proteger el derecho del ciudadano a una justicia aplicada con corrección, termina siendo un instrumento en el sentido contrario. Sí. O sea, por ejemplo, el otro día veíamos unas imágenes de un tipo, un energúmeno, pateando en el piso a una mujer, golpeándola de una manera brutal. Hay videos, hay el reporte de medicina legal, hay 10 testigos y prisión preventiva. O sea, ¿va a durar cuánto tiempo el juicio? Si es evidente lo que ha pasado, si están claros los hechos. O sea, ese señor debería estar sentenciado, pero rapidísimo. ¿Por qué no pueden funcionar las cosas así, doctor Por ejemplo, Arevalo? el caso de ese señor hubiera sido juzgado en una unidad de flagrancia, hubiera sido inmediato. Eso sí lo garantizo, señor Lucar. Eso se lo hubiera garantizado. Pero bueno, no ha sido el caso, ¿no? Es que ahí vamos. O sea, en el Perú estamos viviendo un excesivo garantismo, a veces un malentendido, pero la garantía es fundamental. Un malentendido garantismo y a veces actuamos hasta por si acaso. El juez dice, no voy a hacer tal cosa porque después me van a cuestionar, va a venir las nulidades, las apelaciones, los amparos, los habeas corpus. Entonces, hay que hacerlo. Y ese es un problema que retrasa los juicios. Yo le digo ya mi experiencia, porque usted sabe que yo ahora no estoy haciendo función jurisdiccional, pero soy juez, he visto cómo se actúan pruebas innecesarias pedidas por las partes solo por el hecho de que la parte sienta que no se ha violado su petición, ¿no? O que no se ha rechazado su petición, cuando esas son pruebas innecesarias, actuaciones innecesarias, señor Lucar. Pero ¿de qué depende de que esto se simplifique? Porque los procesos son, pues, como todo, ¿no? Como las licitaciones, todo es engorroso, todo es... Y los juicios terminan durando años cuando no son tan complejas las situaciones. Depende. Y hay una cosa que me llama la atención, ¿no? Que se la digo. Es decir, leen la sentencia el otro día contra Kenji, horas leyendo la sentencia, Dios, y hay sentencias que tienen pues 350 páginas y leen las 300, pero ¿para qué? Lo que tienen que leer es la resolución y la sentencia la ponen en las redes o se la entregan directamente a los implicados, pero lo que interesa en la audiencia es que se lea la resolución, ¿no? Bueno, y no perder horas de trabajo que los jueces podrían emplear en otras cosas, ¿no? En otros procesos. Bueno, ese va con el eje que decimos hay que cambiar las leyes, porque ahí sí este tema de la lectura de sentencia
bueno, hay sentencias que duran horas y horas y horas, ¿no? Entonces debería ser, ¿cuál sería el mecanismo? Que se lee el fallo y bueno, la sentencia se le notifica al interesado, a su abogado, para que pueda defenderse, apelar, ¿no? Es porque se notifica en realidad, pero bueno, ese es un punto que usted tiene toda la razón. Usted me dice, oye, ¿por qué ahora leyendo un...? Exitosa. Es el existencia. Entonces, tres cosas. Uno, modificar la legislación. Dos, los jueces tienen que replantearse el tema de la celeridad. Tres, los órganos de control. Mientras los órganos de control no entiendan que no vas a estar procesando a un juez porque omite tal o cual actuación innecesaria, no digo necesaria, y más bien se dediquen a perseguir a los que realmente están incurriendo en conductas irregulares, eso no va a cambiar. Muchos jueces de instancias inferiores dicen, pero si no hago esto, me denuncia y me abre una investigación, estoy 6 meses, 1 año con investigación, finalmente me la archivan y ya quedó. Entonces creo que también ahí hay que replantear el pensamiento de los órganos de control. No se puede admitir todo sin pensar qué cosa viene. A ver, una denuncia de corrupción, una denuncia de malos tratos, una denuncia de retraso indebido, sí, pero porque el juez a veces aceleró, no puede ser. Yo he visto denuncias de jueces, cumplen el plazo, denunciado. Y encima por cumplir el plazo lo denuncian y dicen, no, es que cumplió el plazo. Claro, pero usted ha dicho en algún momento que hay que hacer correcciones. Por ejemplo, este planteamiento de la unidad de flagrancia yo creo que ha sido muy importante porque ha mostrado que la justicia puede ser célere, ¿no es cierto? Pero eso implica toda una articulación. Pero, por ejemplo, hay un problema con la calidad de los expedientes que llegan a los juzgados. Y hay quienes dicen que la titularidad de la investigación tiene que volver a la policía y no ser responsabilidad del Ministerio Público. ¿Qué piensa Javier Arévalo de esto? Bueno, yo creo que en este momento ese tema como está en debate, quien debería contestarle es un fiscal, pero yo pienso que debe buscarse lo que más pronto permita el procesamiento de los delincuentes. Si una fórmula que ha estado rigiendo no ha resultado efectiva, de repente probemos esa modificación, quizás con unos ajustes, sugerencias que hagan los señores fiscales, pero lo que no podemos es demorarnos. Y ese tema sí es preocupante, porque la comunidad ve que pasan cosas, lo que usted decía. Claro, que capturan a un delincuente, como se les acorta el plazo de investigación, no les da el tiempo de completar el expediente adecuadamente, llega al juzgado y no hay cómo meter preso a este tipo que todos los que están ahí saben que ha cometido el delito, incluyendo el propio delincuente. Todos saben, pero ustedes preguntan, ¿y por qué? Esto es kafkiano. Salió. Y entonces viene la mala idea. Le han pagado al juez, le han pagado al fiscal. Y no es así. No necesariamente es así, claro, pero también es así en algunos casos. Puede ser. No voy a poner la mano al fuego por nadie, pero le digo, el tema es que estos mecanismos procesales que existen enredan. Entonces, yo sí soy un convencido que cuando se hace una reforma de la ley, de buenas a primeras no debemos, pues, denigrarla, ¿no? Proponer para modificarla, pero de repente, pues, esto funciona. Si esto funciona bien. Ahora, tenemos que ir a la pausa, doctor Arévalo, y yo quería que regresemos para hablar de algunos temas que se los dejo... le dejo los titulares. Uno es el tema de la discusión que se está generando a partir de lo de Ecuador. Hay gente que está planteando amnistías preventivas, o sea, dictar una ley que dé una amnistía por si los militares y policías cometen delitos en la lucha contra la delincuencia, ¿no es cierto? O excesos. En segundo lugar, el tema del presupuesto. O sea, usted ha hablado, yo lo he escuchado acá y en otros medios hablar del tema de la necesidad de una modernización del sistema de justicia para acelerar los procesos, hacer unidades de flagrancia, ¿no es cierto? Hacer el expediente electrónico, pero ¿cómo haces eso si no tienes plata? Si no tienes presupuesto. De esos temas quisiera claro que hablemos y uno tercero, de los mega juicios anticorrupción que yo creo que son en este momento absolutamente definitorios para el destino del país. Lo que se resuelve en estos juicios va a marcar la fe de los peruanos en las instituciones o no. Vamos a la pausa. Estamos en Exitosa, son 8:30 de la mañana.
Regresamos con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Javier Arévalo, del Perú, que nos ha dicho en la primera parte de esta entrevista, hay que hacer una reforma del sistema de justicia, pero esta tiene que ser concertada. Y lo que no me terminó de quedar claro es ¿cuál debe ser el procedimiento para esta reforma, doctor Arévalo? ¿Cuál es el paso que habría que dar? El primer paso es decidirse hacer la reforma, porque reforma no es que me reúna un grupo de personas de opinólogos y decimos eso es la reforma. Y eso es uno de los problemas que han tenido muchas de las llamadas reformas. Han reunido un grupo de opinólogos, de gente que vive de las consultorías, de estas cosas, han hecho proyectos, han dado opiniones y eso se ha materializado, ¿no? Necesitamos que participen los jueces, el legislativo, el ejecutivo, y alguien dirá, ¿por qué? Porque en un proceso de reforma, quienes conocen la realidad son los jueces, quienes nos van a apoyar con las normas son los integrantes del legislativo, pero quien va a participar con los recursos, y ahí se cae mucha reforma, es el Ejecutivo. El Ejecutivo tiene que darnos recursos y cuando el Ejecutivo no te da los recursos, pues toda reforma, por maravillosa que parezca en el papel, no va a caminar, señor Lucas. Eso es uno, para ir sacando conclusiones. Entonces, el tema de la corrupción. En el caso de la policía, yo recuerdo, porque esta discusión tiene muchos años y en algún momento se tomó el referente de Colombia, hay dos posibles caminos. En el Perú se tomó uno diferente al de Colombia. Cada vez que un policía sea descubierto cometiendo un delito, no va a ser protegido por sus colegas y va a ser juzgado como un delincuente más. Perfecto. Eso se está haciendo, es verdad. Correcto. Pero hay un montón de corrupción en la policía y en la policía todo el mundo sabe quién es quién, pues en cada comisaría, todo el mundo sabe quiénes son los santos y quiénes son los pecadores. La pregunta, y yo creo que en el sistema de justicia pasa lo mismo. La gente sabe quién es quién en el sistema de justicia. Es correcto. ¿Y no se puede hacer algo más agresivo en ese sentido? ¿Están haciendo ustedes algo en esa dirección? Y lo que se mueran de miedo los jueces corruptos antes de cometer una inconducta. Bueno, en lo que a nosotros respecta, tenemos un órgano de control que ahora es independiente incluso, porque antes se decía que entre los jueces no se investigaban, ahora tenemos una autoridad nacional de control que es independiente y se investiga, sí, en lo que a mí política como presidente ha sido es que todos aquellos casos de corrupción que se han descubierto han sido enviados para destitución, en el caso de jueces, a la Junta Nacional de Justicia, y en el caso de trabajadores y auxiliares jurisdiccionales los hemos destituido. También hemos destituido muchos de estos jueces de paz que realmente hay bastante corrupción en ese nivel. Ahora, más de lo que usted piense. El tercer punto, estamos agobiados por la delincuencia a un nivel sin precedentes en nuestra historia, ¿no? O sea, eso es tremendo lo que nos está pasando. Y hay quienes dicen y toman como referencia Bukele. Lo que hay que hacer en el Perú es el plan Bukele. Simplemente olvidarse de los buenos modales, ¿no es cierto? Y del garantismo y hacer lo que hay que hacer al precio que sea. ¿Qué piensan ustedes de eso? Mire, mucho se ha satanizado este tema de Bukele, que si bien es cierto no se puede copiar porque son realidades distintas, sí se puede tomar algunos elementos. Por ejemplo, el liderazgo. No tenemos liderazgo en la lucha contra la criminalidad. La asignación de recursos. No puede usted combatir la criminalidad sin recursos. Nuestra policía necesita recursos económicos. Y otro marco legal que también está, el marco legal. El policía exitosa hoy en día no se encuentra protegido por el marco legal en sus intervenciones para los enfrentamientos con la delincuencia. Ese es un gran problema que tenemos. El policía ya teme intervenir. La realidad usted la está viendo, señor Lucar. Ya, pero ¿qué se puede hacer para cambiar esto? Bueno. Es decir, usted dice, ya no se trata de copiar el plan Bukele, pero de alguna manera Bukele nos está marcando líneas de acción que deberíamos tomar en cuenta y seguir. Pero por supuesto, nos marca línea de acción y veamos el espejo ecuatoriano. Si nosotros no tomamos medidas, no sería extraño que de acá a unos años, Dios quiera que no, pueda suceder algo como el Ecuador. Entonces, el Estado peruano, todos,
convocados por la Presidencia de la República, todos los órganos de justicia, a la empresa privada, a los sectores representativos para tomar una política en un solo sentido. ¿Cuál es nuestro problema? La lucha contra la criminalidad. Por lo tanto, yo asumo la dirección, yo, presidente de la República, asumo la dirección y me reúno con el Tribunal Constitucional, con el Poder Judicial, con el Legislativo, con la empresa privada y por supuesto, su ministro de Economía, el ministro de Justicia, le digo, Poder Judicial, ¿qué necesitas tú? Necesito esto. Tribunal Constitucional, ¿qué necesitas? Necesito esto. Policía Nacional, esto. Sociedad Civil, ¿qué te preocupa? Perfecto. Ahora, yo, ¿qué te exijo? Te exijo esto al presidente del Poder Judicial, del Tribunal. Les exijo, no en el sentido personal, sino de comportamientos en cuanto a la lucha contra la delincuencia, porque las instituciones están siendo amenazadas por la delincuencia. Eso es un tema indiscutible, señor Lucar. Hemos visto en Ecuador y además corremos el peligro de que estas bandas criminales ya no tomen el poder o intenten causar el caos de esta manera, sino que financien candidatos, y eso sería muy peligroso, que candidatos de las bandas criminales pudieran llegar al Congreso, ¿no? En otros países. Ojalá que eso nunca incluso ocurra, en algunas zonas del país. Pero usted ha planteado acá temas como, por ejemplo, las unidades de flagrancia. Estamos agobiados por la delincuencia, entonces hagamos unidades de flagrancia para que un delincuente que es capturado cometiendo un delito inmediatamente sea sentenciado. Uno, usted ha dicho acá, hay que modernizar el sistema de justicia, hay que hacer el expediente electrónico, hay que simplificar los procesos. Para eso se necesita plata. Y la pregunta es, ¿les han dado el presupuesto que ustedes querían o no finalmente, después de la bronca que hubo? No, usted dijo no firmo. No, al final tuvo que firmar. No acepté. Y le cuento, señor Lucar, o sea, le han impuesto al presidente de la Corte Suprema el presupuesto. Un presupuesto disminuido. ¿Qué pasa? Por ejemplo, el caso concreto de flagrancia. Nosotros pedimos 200 millones, que parece mucho. Divídalo entre 34 cortes, sale como 5 o algo así, y divídelo entre 12 y resulta que no le sale ni preparar el local, ni personal, computadora, luz, todo, no, nada. Entonces, ¿qué nos han dado? 40. 40 les han dado. 40. Para las unidades de flagrancia en el país agobiado por la delincuencia cotidiana. Divida usted 40 entre 34 y luego ese 34 entre 2 se da cuenta que le toca pues nada, ¿no? O sea, y estamos hablando de locales que no tenemos, que se tienen que alquilar, de personal. Pero cuando digo personal no solo es el sueldo, sino todas las cargas sociales que trae una remuneración, servicios, equipamientos, o sea, es una cosa preocupante. Exitosa. Entonces, nosotros tuvimos un buen resultado. El año pasado no se ha publicitado, hemos condenado a 25.000 delincuentes a 25.000 por casos de flagrancia. Obviamente que hay muchos de estos casos eran gente que había agredido a su esposa, a su pareja. Claro, pero que es parte del clima de violencia y de inseguridad que se vive, ¿no? Y parte de forma de proteger a la mujer. Pero es que no puedo creer, o sea, ustedes dicen, y yo creo que todo el país está de acuerdo, hay que hacer las unidades de flagrancia para enfrentar directa y rápidamente a los delincuentes. ¡Ya! ¡Bravo! ¡Qué buena! Ya, bueno, pero necesito plata para hacerlo. No hay, plata no tengo. Entonces, es que no puede ser, doctor Arevalo. Sí, ese es uno de los grandes problemas que hemos tenido. Y además, le digo, señor Lucar, encima presentamos un proyecto de ley para regularizar este tema, el sistema de flagrancia, y este proyecto no ha sido aprobado hasta ahora. Esperamos que ¿Eso de quién depende? ¿El Congreso? Del Congreso. Esperamos que el Congreso lo apruebe, pero le digo algo. El principal problema que tenemos con las unidades de flagrancia es recursos. Necesitamos locales, equipamiento, personal. No, porque además todas las instituciones están comprometidas y de acuerdo. La policía, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia, todo el mundo está de acuerdo que esto es lo que hay que hacer, ¿no? Y acá debo resaltar algo, señor Lucar. Ha habido algunos alcaldes y gobernadores regionales que nos han apoyado. Alcaldes que nos han dado locales. Poniendo locales, claro. Locales, por ejemplo, nosotros los equipamos. El alcalde nos da locales, nosotros lo equipamos. Algunos gobernadores regionales nos están ayudando a construir nuestros locales en terrenos propios. Esto sí tengo que reconocer que ha habido, o que hay, ¿no? Algunos alcaldes, los pocos realmente, y
gobernadores regionales que nos apoyan y desde acá les invoco que continúen apoyando al Poder Judicial con infraestructura. Ahora, el tema de las... Exitosa. O sea, usted ha hablado de la falta de presupuesto para flagrancia. Lo mismo pasa con el tema de la modernización del sistema de justicia. ¿Cuánto ha avanzado en el expediente electrónico y la modernización de la justicia en el Perú? Nosotros el poco presupuesto que recibimos lo hemos ejecutado el año pasado al 97% y hemos invertido en tecnología. Hemos entregado computadoras. Ayer estaba en Chiclayo, hemos entregado el lote de computadoras en la Corte de Chiclayo, lo hicimos también en Pucallpa, está acá en Lima en todas las cortes periféricas, también en el Callao. Estamos trabajando también el tema de la interoperabilidad con los otros operadores de justicia. Estamos también en el tema de la extensión del expediente judicial electrónico a los procesos de violencia contra la mujer y los grupos minoritarios. Es decir, se ha avanzado, pero lo que se avanza, señor Lucar, es el esfuerzo con lo que tenemos. Entonces, pero todo el tiempo el gran problema, o sea, unidades de flagrancia no tiene ese presupuesto, modernización no tiene ese presupuesto. Por ejemplo, para esto de la modernización, ¿cuánto han pedido y cuánto les han dado? Si se puede poner en números. En este momento nosotros de modernización, no tengo la cifra a la mano, pero nosotros tenemos alrededor de, que los asociaron algo así de 30 millones, que es muy poco, ¿no? Este tema de la modernización también es un proceso que viene por etapas, ¿no? Pero nosotros quisiéramos ir más rápido, porque cuando digo por etapas, no puede ir corte por corte, todos los años una corte, pues no terminas nunca. Cuando acaba, ¿no? Entonces tratamos de avanzar. ¿Te necesitarías que 34 años para terminar? No, pues no, eso es absurdo, ¿no? Estamos avanzando, sí, por eso estamos impulsando, pero no podemos cubrir todo, señor. Bueno, usted ha dicho finalmente, doctor Arévalo, hay que cambiar, hay que hacer modificaciones legales en muchos sentidos, ¿no? ¿Cómo va eso? Porque, por ejemplo, con este tema de la flagrancia hay que hacer modificaciones. Usted ha hablado, por ejemplo, de los plazos de detención, que ha sido una respuesta muy práctica. Si no les alcanza el plazo para las investigaciones, que se amplíe el plazo legalmente, para evitar que ocurra que delincuentes que todo el mundo sabe en esa audiencia que son unos delincuentes, no lo puedes acusar ni lo puedes ni tomar medidas contra él porque no tienen los elementos suficientes, porque no alcanzó el tiempo. Eso es correcto, señor Lucar. Mire, nosotros estamos pidiendo ley de flagrancia, estamos pidiendo ley de oralidad civil. ¿Para qué? Para acelerar los procesos civiles, que a veces no lo vemos tanto. Reforma de los artículos 1 y 2 de la Ley Procesal del Trabajo para acelerar ¿qué? Los procesos laborales. Estamos pidiendo también, o vamos a presentar, porque eso todavía no lo hemos presentado, un proyecto de reforma constitucional para ampliar los plazos de detención, y eso va a permitir, como usted mismo lo ha entendido, que no se caiga, digamos, en infracción con las detenciones. Pero todos estos proyectos llegan al Congreso y yo invoco a que se tramiten, ¿no? Porque llegan y bueno, van a comisiones. Claro, yo entiendo que eso es correcto, pero un poco que hay que ponerle un poquito de celeridad, porque, por ejemplo, la reforma de la oralidad civil, la ley de oralidad civil y la reforma de la ley procesal del trabajo son dos leyes netamente procesales que no le originan un sol de gasto al Estado. Simplemente es cambiar algunos temas de competencia que va a permitir, porque le pongo un ejemplo, que de esa manera vamos a evitar que una amonestación llegue ante la Corte Suprema, o vamos a evitar que un problema pequeño se haga larguísimo, ¿no? Exitosa. Entonces, esto es algo que nosotros queremos y necesitamos que nos apoye el Parlamento. Hay una información de último minuto. El Ministerio Público, esto acaba de ser publicado, ha solicitado 34 años de prisión contra Pedro Castillo Terrones por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública. El expresidente es acusado de perpetrar el golpe de Estado el pasado 7 de diciembre del 2022. Asimismo, contra Aníbal Torres Vázquez se solicita 15 años de pena privativa de la libertad por el delito de rebelión. El requerimiento fue presentado por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos. Por el delito de rebelión
en el caso de Pedro Castillo se pide 25 años. Ah, no, perdón, contra la ex premier Betsy Chávez, Chino, y los ex ministros Roberto Sánchez Palomino, Willy Huerta Olivas y los oficiales de la Policía Nacional, Manuel Lozada Morales, Jesús Venero Mellado y Eder Infanzón Gómez. Es decir, la Fiscalía está pidiendo 34 años para Pedro Castillo, 25 años para Betsy Chávez, Roberto Sánchez, Willy Huerta y los miembros de los altos mandos de la Policía Nacional, y asimismo contra Aníbal Torres Vázquez, 15 años de prisión. Es lo que está planteando la Fiscalía. Calientito, esto acaba de ocurrir. Sí. Ahora, ¿qué va a pasar con esto? ¿Cuál es el procedimiento? A ver, yo lo único que quiero, yo no puedo decir más sobre el juicio, lo único que sí pediría, porque el Perú necesita que este juicio se realice célere, que sea célere este proceso. No podemos pasar 2 años en un proceso. Lo que se resuelva, no puedo yo decir nada, pero que el país necesita una respuesta. Se resolverá lo que tenga que resolver el juez competente en su momento, pero la población quiere saber en qué acaba esta historia, porque lo que no puede ser es que haya personas años en la cárcel y no se sabe qué va a pasar. O lo que está pasando con los juicios contra los expresidentes, que han durado, las investigaciones han durado una eternidad, y Rafael Vela, cuando todavía era coordinador, y estoy seguro que en algún momento lo va a volver a hacer, del equipo especial Lavajato, le decía, es una especie de infierno el que han vivido, ¿no? Ejércitos de estudios de abogados, presentando objeciones, observaciones, posteriores, y la dificultad, por ejemplo, de que muchas veces piden diligencias, y las diligencias, como los jueces están ocupados no solo en este, sino en otros casos, te la mandan a dentro de 6 meses. Entonces, y encima tienes que hacer requerimientos internacionales que te puede tomar 1 año. Entonces, los juicios terminan siendo eternos, pero ya están en el sistema de justicia. En este momento, con todas las dificultades, ya la pelota está en la cancha de ustedes, doctor Arévalo. Es correcto. Tendrán los jueces que actuar con la máxima celeridad, porque lo que sí le digo, señor Lucar, ninguna persona, cualquiera sea el delito que cometa, merece vivir procesada. Tú no puedes vivir toda tu vida sometido a un proceso. Que se te condene, que se te absuelva, pero lo que no puedes hacer es vivir procesado, ¿no? Porque no sabes qué va a pasar. Imaginémonos que eres inocente. ¿Cómo vives con esa carga? Imaginemos que eres culpable, estás burlándote del sistema. Y eso lleva de nuevo a lo que le decía. No pueden haber tantas diligencias y aceptarse toda diligencia por el solo hecho que se pida. Vivimos en un excesivo garantismo. ¿Qué más le puedo decir? Estos abogados incluso rayan pues con la dilación, haciendo peditorios que muchas veces no son... Pero eso es una atribución que los propios jueces podrían tener. El problema es que los jueces, como usted ha señalado, temen que los denuncien y los procesen por supuestamente haber violado derechos, pero tiene que ser razonable lo que se pida. Claro. Es decir, oiga, estamos en este proceso, este es el objeto, usted está pidiendo algo que lo único que nos va a hacer es perder tiempo. O sea, que concentrémonos en lo que interesa. Correcto. O sea, tienen que ponerse bravos los jueces, porque si no, esto... El juez debería actuar así, pero bueno, estamos en esa línea de tratar de exhortar, porque no podemos ordenar, que los jueces no acepten tantas diligencias innecesarias, ¿no? Porque como usted mismo ha visto, y le vuelvo a repetir, no hay una persona que pueda vivir procesada. Ahora, en el caso de Pedro Castillo, que es lo que tenemos ahora al frente, la Fiscalía está acusando, es decir, la justicia tiene que evaluar la calidad de los cargos, ¿no es cierto? Claro. Y iniciar el juicio. Esto no tendría por qué durar años. Esto es un juicio que puede resolverse en meses, digo yo, ¿o no? Bueno, yo también pienso que esto debe ser rápido. No le quiero decir más porque no puedo, pero es evidente que este juicio debe ser rápido. No puede pasarse años un juicio así, ¿no? Indudablemente habrá que analizar los jueces que procesen al señor Castillo para analizar todo el tema, pero lo que yo no creo es que me van a decir que este juicio va a durar 10 años, ni 15 años, como hay juicios. ¿O más? Y yo le cuento como anécdota, una vez, hace muchos años, me llegó un expediente, bueno, era de otro tema, no de penal, que había durado 18 años, señor Lucar.
18 años, se había alcanzado la mayoría de edad en el juicio. Claro. Exitosa. Era un juicio con DNI. Con DNI. Con DNI. Ahora, uno de los problemas que tenemos, doctor Arévalo, es la institucionalidad en el país. O sea, no terminamos de aceptar que hay elecciones y hay quienes ganan, quienes pierden. Entonces, el que pierde tiene que aceptar el resultado. Y nos ha pasado que no se acepta. O ahora hay una crisis institucional muy grave. El Congreso en guerra contra la Junta Nacional de Justicia. Esto no puede seguir así, esto tiene que parar, ¿no? Definitivamente, estamos en un Estado democrático y todas las instituciones deben respetarse, ¿no? Yo creo que puede suceder, no digo que sea el caso, que a veces alguna persona dice o hace algo, pero eso no debe llevar a que las instituciones se enfrenten. Definitivamente, yo no estoy de acuerdo con eso. Rechazo ese enfrentamiento institucional entre todos, ¿no? Porque pareciera que el clima político se ha vuelto un todos contra todos, ¿no? Y eso no Ahora, puede existir. el abogado de la ex fiscal de la Nación o de la fiscal de la Nación, suspendida para definir mejor su estatus en este momento, Patricia Benavides, Jorge del Castillo, sobre el que además es una controversia, porque supuestamente él está en un proceso donde es ella la que tiene que decir, pero en fin, si no hay ahí un conflicto de intereses. Pero lo que él ha dicho es que no procede lo que se está haciendo en la Junta Nacional de Justicia, que lo que debería ocurrir con Patricia Benavides es que la acusen constitucionalmente en el Congreso, y si el Congreso decide que hay mérito para procesarla, entonces recién se le puede investigar, y que lo que está haciendo la Junta Nacional es ilegal, y ya sabemos cuál es el camino que eso va a tener luego. ¿Puede opinar Javier Arévalo sobre esto? Como es obvio, señor Lucar, siendo un tema que está en debate y que va a llegar al Poder Judicial, no tengo que Exitosa. Lo cual no implica que no tenga usted una opinión muy clara sobre eso. Definitivamente, pero prefiero abstenerme y guardar mi opinión. Pero ¿cree usted que es cierto que esta versión de los defensores de Patricia Benavides, que hay un complot en contra de ella, que esto es una conspiración para sacarla? Bueno, y quienes dicen lo contrario también, ¿no? Que ella en realidad encabezó un complot. Es que no tengo elementos de juicio para uno ni otro, ni otra posición. No sé, creo que sobre eso no puedo opinar. Ahora, este tema de la amnistía, a mí me ha parecido, ¿no? Marta Moyano es la que ha dicho, ¿no? Dice, estoy de acuerdo con ofrecer amnistía a nuestros policías y militares que por mandato de la ley actúen en defensa de la seguridad del país. O sea, no entiendo. Es decir, les estás ofreciendo darle la amnistía por presuntos delitos que todavía no han cometido. O sea, es una amnistía preventiva, es una especie de vacuna. Claro, yo creo que ahí la vacuna monovalente contra o sea, no, yo creo que eso no es una amnistía, sino una norma que los autorice, que en realidad existe, pero parece que no está muy claro esto. Pero lo que yo sí estoy convencido es, señor Lucar, que los policías que en uso de su labor, en ejercicio de sus funciones, pues causen heridas o muerte a bandas de criminales que se resisten con las armas en la mano, definitivamente deben tener un tratamiento especial, porque no es lo mismo alguien que se enfrenta a una banda criminal con riesgo para su vida que el otro caso, que es el que siempre dice, el que ultima al rendido, al capturado. Entonces tenemos que diferenciar bien claro. El policía que en uso de su arma reglamentaria, en un enfrentamiento con las bandas criminales, les causa una baja, pues yo creo que es un tema... O sea, que en realidad no es una amnistía lo que necesita, lo que tiene es que darle la garantía de que para luchar contra la delincuencia van a tener el respaldo de la sociedad, claro, y no van a ser castigados por hacer su trabajo, ¿no? Y lo que sí debe castigarse es aquel policía que, teniendo capturado o rendido al delincuente, pues lo ultima. Eso es imperdonable. Pero usted en un enfrentamiento siempre hay la posibilidad de que muera, ¿no? Tenga la seguridad que los policías tienen hoy en día un temor de actuar. Entonces, claro, pero usted ha dicho una cosa al comienzo de esta entrevista con respecto a este tema de la crisis de seguridad muy importante, haciendo referencia a Bukele, ¿no? Que es el tema del liderazgo. O sea, si alguna virtud tiene Bukele,
que él se compre el pleito. Y además una cosa adicional que tiene que ver con todo el debate, que no lo quiero meter en esas honduras, pero el debate sobre lo que ocurrió en diciembre del 2022 y enero del 2023 a raíz de las protestas. Se toman decisiones políticas, mueren 49 personas y los responsables son los que dispararon. Esto en Salvador no pasaba. En Salvador Bukele hubiera dicho, yo decidí que esto ocurra. Y yo asumo la responsabilidad. Le aseguro, doctor Arévalo, porque es lo que está haciendo. Él dice, hay excesos, sí, yo soy el responsable y los voy a corregir. Porque además lo están corrigiendo, ¿eh? Están sacando gente, están devolviéndole la libertad a gente que fue irregularmente detenida. Pero él está asumiendo la responsabilidad como líder. Es lo que no tenemos. Exacto, yo sigo en eso coincido con usted, no tenemos liderazgo en la lucha contra la criminalidad. No, es una triste realidad, no tenemos liderazgo, pero sí le digo, la policía debe ser fortalecida porque si no nos van a desbordar. En Ecuador hemos visto, yo creo que el tema de Ecuador es el mejor ejemplo de lo que puede pasar en el Perú si no tomamos medidas. Y lo que ha dicho la señora Moyano, quizás no sea la palabra amnistía, porque no lo es, amnistía es para alguien que ya cometió algo, pero la idea no es mala. Para terminar, ¿se reúne el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana? Que debería ser el instrumento para articular a todas las instituciones en la lucha contra la delincuencia. Ha habido por ahí una reunión, pero yo solo le digo una cosa, señor Lucar. Usted se reúne con alguien para tomar decisiones concretas y que se puedan ejecutar. Usted no se reúne solo para conversar. Simplemente ahí le dejo. Porque si yo me reúno con usted solo para conversar y para teorizar, mejor no me reúno. O sea, entonces me reúno en una situación amical, no me reúno en una situación oficial. Va a llegar, su mensaje va a llegar, está clara la destinataria del mensaje. Yo le agradezco mucho a Javier Arévalo, presidente de la Corte Suprema, por esta entrevista y por tener la gentileza de venir acá. Hay mucha gente que dice que la radio exitosa está muy lejos, queda en Chorrillos. Bueno. Yo siempre le digo a la gente que a veces estamos lejos del poder, pero cerca de la gente. Y eso es bueno. Eso es bueno, claro. Muchas gracias una vez más.